Hola queridos amigos y gracias por acompañarme en otro capítulo de Contracara por TLV1, Toda la Verdad Primero. Quiero explicarles que este programa va a ser una especie de contribución al entendimiento y a la unidad. Nos duele mucho como argentinos y como descendientes, como criollos descendientes españoles, nos duele mucho lo que está pasando en España, particularmente con esta ola independista o separatista que está ocurriendo con Cataluña. De la misma manera que vemos que ocurre eso, coincidentemente en muchas partes del mundo también se están dando movidas similares. Yo no sé si estamos viviendo una tercera independencia, una especie de segunda independencia también, de lo que se ha vivido en el siglo XIX con las independencias americanas, que de alguna manera ahora están afectando en multiplicar naciones y repúblicas movidas o instrumentadas o estimuladas a través de diferentes sectores interesados, que las iremos descubriendo a través de este programa. Simplemente quiero contarle a todos que nos duele mucho y que por esa razón vamos a hacer este programa un poquito para explicar lo que ya se sabe, pero también lo que no se sabe de lo que pensamos aquí en la República Argentina. Así que este programa tengo el placer de compartirlo con el historiador y analista Patricio Lons. Gracias, Patricio, por estar. Gracias por invitarme. Un placer. Y también a Gabriel Fosa, que es también analista político y también estudioso de todo lo que es el peronismo y la hispanidad. Así que gracias. Bueno, muchas gracias, Manuel, por tu invitación. Quisiera que habláramos un poquito de cómo es que ven ustedes esta especie, qué es un separatismo, es una independencia, qué orígenes tiene como para que se dé, o qué convulsiones ha existido a través de la historia como para decir quieren separarse de España. Bueno, primero no son independentistas, porque independencia lo puede pedir un país que está dominado por otro. Y Cataluña en realidad nunca fue un reino independiente, aunque haya catalanes que en la escuela le digan esa historia. Y en realidad es ficción. Porque vos pensás que en el Concilio de Toledo, en el 589, ya toda la península, incluso Portugal y todo lo que son las provincias transpirenaicas, o sea, en Francia, formaban una unidad política. Eso, por lo menos una unidad cultural. Después, bueno, tuvieron fragmentaciones, vino después la invasión islámica, etc. Pero luego vos tomás el mapa de España y si te fijás, lo que hoy es Cataluña está dividido en dos partes. Eran los condados catalanes al norte y la marca hispánica al sur. Esto es por el año 800. La marca hispánica la había marcado Carlomagno. De ahí viene el título de marqués como aquel noble que cuida la frontera, que cuida la marca. Y era la marca porque era el límite contra los moros. Ahora eso en realidad pertenecía al Imperio Franco en aquel momento. Y las lenguas que se hablaban eran al sur, o sea en la línea más cercana a los moros, el mozárabe, que no es una lengua árabe como algunos pueden creer, sino que es una lengua romance que se habla bajo el mundo árabe. Es como en la liturgia, ¿viste? Los ritos mozárabes también, los cristianos que tenían que celebrar la misa en zona de ocupación árabe. Y arriba se hablaba el lemusín y el provenzal, que son lenguas más francesas. Ya en el siglo XI, en esa zona, todavía no se habla catalán, se habla el occitano, que es una lengua más propia del sur de Francia, exactamente. Luego empieza a aparecer, por el siglo XII, creo, el hebreo, aparece el italiano, ahí aparece el castellano como lengua franca, así se decía en castellano antiguo, o sea, la lengua común que tenían todos para entenderse. Luego de eso estamos hablando de que además tenés el hebreo, el italiano, el castellano, aparece tiempo después la parla aragonesa, que ya sería algo, si se quiere, un poquito más autóctono. Y por el siglo XIII, el rey de Francia le entrega Cataluña al reino de Aragón, al rey de Aragón. Entonces, nunca fue un reino independiente, era una provincia aragonesa y el título, la jerarquía más importante era el de conde de Barcelona. El condado de Barcelona era la jerarquía más alta, que incluso tiene mucho prestigio, a punto tal de que te acordás que el padre del rey Juan Carlos, el príncipe de Juan, como no pudo ser coronado, se le otorgó el título de conde de Barcelona, que digamos que después del príncipe de Asturias, que es el príncipe heredero, es el título más importante. Cuando se le otorga fue cuando el tema era para combatir a la parte musulmana, a los moros, ¿no? En ese momento para parar que en Francia no sigan avanzando. Claro, ¿no? Porque los franceses dijeron, bueno, ya que ustedes son los que están peleando contra los moros, le entregamos esta tierra para ustedes y manténganlo como parte de la frontera cristiana contra los moros. Exacto. Entonces, mira, en el siglo XVI, cuando ya empieza a aparecer el catalán,
había una cosa curiosa. Cuando los sacerdotes celebraban la misa, que es en latín, la homilía es en lengua vernácula. Y los catalanes pedían que la homilía fuese en castellano porque en catalán no lo entendían. ¿Qué puede significar catalán? Parece ser, algunos estudiosos dicen que quiere decir castellano, pronunciado o por franceses o por italianos. ¿Te acuerdas de Guy Williams, el zorro? Sí. Se llamaba Armando Catalano, que era un italiano nacido en Brooklyn, ¿no es cierto? Entonces, posiblemente tenga algún tipo de origen, sea una manera italiana o francesa de referirse al castellano. De hecho, es parecido, vos escuchás el catalán, si lo escuchás despacio, y es una mezcla entre francés y español, ¿no es cierto? Pero te estoy diciendo, hasta esa época, recién por ahí empieza a aparecer el catalán. Ellos dicen, algunos plantean, que en realidad Cataluña fue un país invadido por el 1700, porque dicen que tuvo una guerra entre Cataluña y España. Eso es una burrada, que tiene que ver con la guerra de sucesión, exacto, ¿es cierto? Que es, cuando Carlos II, el hechizado, que todos lo vimos en el colegio, es el último de los príncipes Habsburgos, o conocido como los Austrias, que era un tipo proteccionista, patriota, pero débil físicamente y no tiene hijos. Entonces, él dice que el que le sigue en la línea de sucesión es un Borbón. Pero había muchos españoles que querían que siguieran los Austrias, que siguieran Habsburgo. Entonces ahí se planteó una guerra entre los Austrias y entre los sectores que estaban unidos al Imperio Austrohúngaro, que creo que tuvieron apoyo incluso de Dinamarca, de Inglaterra y otros, contra Francia. Y hay una batalla que se da en Barcelona y en Cataluña. Y los catalanes habían elegido el bando que pierde, el bando de los Austrias. Pero perdieron austracistas en Cataluña, en Toledo, en Huelva, en Madrid, en muchos lugares. Y nadie dice que los madrileños dicen que tuvieron una guerra con España. Es un absurdo de una punta a la otra. Ahora, eso está enseñado de tal manera a los chicos y con tal odio que se les enseña a los chicos. Esos chicos hoy son adultos. Y se lo creen como se creen una película. Un poco lo que ha pasado con las mentiras que se han enseñado en la historia de la independencia de América. Y luego insisten en que ellos tienen un folclore distinto. Es más, han tenido hasta posturas racistas. Supuestos antropólogos catalanes dicen no, que su cráneo es diferente al de los demás de España, que su cráneo es superior, que su piel es superior, que su cerebro es superior. Una serie de disparates que no tienen ningún. No, rutas catalanas también a través del mundo. Que también han inventado que una serie de personajes históricos son catalanes que han llamado a la risa hasta de los catalanes serios. Exacto. Ahora, esto es tan disparatado que incluso, por ejemplo, Pablo Iglesias, que es un recalcitrante de la izquierda más centrista, más antiespañola, que además odia España, no sé cómo le dan el Yo creo que se odia a él mismo. Sí, pero no sé cómo le dan el diploma de diputado, porque es un hombre que odia a su propio país. Él plantea el derecho romano a decidir del pueblo catalán. Es verdad. Pero García Trevijano, que es republicano, o sea, no es un arquetipo del español clásico franquista, ni nada por el estilo. Él dice, el derecho a decidir, de acuerdo al derecho romano, implica que lo que a todos afecta, todos tienen derecho a decidir. Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Qué pasa si se produce la independencia con todos los catalanes que se sienten españoles? Y ahí tenemos un drama. Pero primero te voy a contar lo siguiente. Está la ignorancia del pueblo catalán, que a todo aquel que les explica el error lo tratan de fascista. Lo curioso es que han tratado de fascista, por ejemplo, a Joan Manuel Serrat, un músico que fue antifranquista, tolerado por el régimen de Franco. Franco nunca lo persiguió, pero todo el mundo sabía que él no era franquista, ¿no es cierto? Incluso medio que en algunas canciones lo da a traslucir. Y él planteó, esto es una trampa del Parlamento de Cataluña para quedarse con toda una serie de beneficios. Porque lo que están buscando la dirigencia política de Cataluña es crear un feudo propio. Anguita también. Por supuesto. Pero no, ahora te cuento una Anguita. Y a Serrat, la juventud lo trató de fascista y franquista. O sea, quiere decir que estos jóvenes ni siquiera saben quiénes son los personajes. Bueno, Julio Anguita, que vos me lo nombrás, que es de Izquierda Unida, que es absolutamente comunista, también le dijo, bueno muchachos, si ustedes quieren votar, perfecto, sagrado, pero sepan que al día siguiente acaba de haber una aduana, va a la frontera. Y ustedes, el 80% de lo que venden, se lo venden al resto de España, pero España subsidia la riqueza de ustedes. Porque a un gallego hay productos que le convendría comprar en otro país y no ustedes. Bueno, ahí está el tema que vos, a nivel histórico, lo narrás muy bien. Son los problemas geopolíticos que trae todo esto y lo que va desencadenando como espejo en otros países.
Pero antes, espera, a mí me gustaría cerrar la parte histórica porque tiene que ver con eso. La unidad española se da en 1004. La unidad completa podemos decir que en 1492 con la toma de Granada. Pero en realidad vos sabés que hasta después de eso, los españoles se explican bien. Después está la conquista de América y luego se suma Navarra. Navarra se suma después de 1492, que ahí es donde dice Hispania tota civit restituta est. O sea, toda España ha sido restituida, ha sido unificada. Luego ya con Felipe II se unifica Lusitania, lo que es Portugal, que deberían formar un solo país con ellos. Entonces, Cataluña fue un país plurilingüístico, o sea, no existe un catalán como una lengua que existe, han dicho que existe desde el Pleistoceno, es una barbaridad. No son necesariamente una raza superior con respecto a nadie. Muchas cuestiones de su folclore, por ejemplo, ellos tienen la sardana, que es el baile natural, que era para que la jota de Lleida y Tarragona no fuesen consideradas bailes nacionales catalanes, eligieron la sardana, que la hizo un habitante de Jaén que está en el sur, nada que ver. Y después la bandera de ellos. La señera, que es de barras amarillas y rojas, y la podemos tener en pantalla, esa bandera, ellos dicen que en realidad un emperador la hizo con la sangre de... creo que era Wilfredo Belloso, un personaje histórico, y es mentira porque no fueron contemporáneos. Pero esta bandera es la bandera histórica del Reino de Aragón. Y existe de siglos y forma parte del escudo de España, del escudo de los Reyes Católicos, y por lo tanto hasta nos pertenece a nosotros, porque fue la segunda bandera en América. La primera fue la de Castilla y León y la segunda la de los Reyes Católicos. Y la que ellos dicen ahora estelada o estrellada, que tiene una estrella en la esquina, es del siglo XX y la hizo un separatista catalán que estuvo en Cuba en 1898, cuando Cuba se separa de España, y a Cuba unas logias neoyorquinas le fabrican la bandera con la estrella en la esquinita, toman la estrella, que sería la bandera que se ve en pantalla, la de barras rojas y amarillas con la estrella. Toman, le agrega la estrellita cubana a la señera y crean la estela. Esta bandera es falsa, no tiene ningún tipo de licitud. La bandera de Cataluña es la roja igualda, la bandera imperial de los catalanes y todos los españoles es la zaspa de Borgoña, que la comparte con nosotros, con los argentinos y con los pueblos de América, y la bandera propia de Aragón es la que tiene solamente barras rojas y amarillas. Esa es la verdadera historia. Lo demás es un tema de ficción. Ellos dicen, no, pero nosotros somos poderosos porque tenemos la Caixa y demás. Sí, pero la Caixa al lado del Banco de Singapur no existe. Singapur tiene 3 veces más habitantes que ellos. Entonces, es una visión muy aldeana que han fabricado de esto. Y ahora te cuento solamente 2 o 3 catalanes que también se han opuesto. Josep Borrell, que fue presidente del Parlamento Europeo y del Partido Socialista Obrero Español, les planteó claramente, si se separa, se caen del mapa. ¿Por qué? Porque a partir de la frontera, ustedes moneda euro no van a poder usar. No están en el Parlamento, en la Comunidad Europea, se caen de la Comunidad Europea. Entonces, el 80% de lo que ustedes venden se lo venden al resto de España, que no le van a comprar más. Ahí nomás la economía hace un quiebre. El otro 20% se lo venden a Europa. Europa no les va a comprar más. Para entrar como Estado nuevo en el Parlamento Europeo, tienen que ser aprobados por unanimidad de todos. Obviamente que España les va a decir que no. Pero Francia, que siempre ha tenido algunos espíritus así, no separatistas, pero por lo menos un fuerte localismo, como el de los corsos, los bretones, los alsacianos, le van a decir que no. Y Alemania también le va a decir que no, porque el Tribunal Constitucional de Alemania le acaba de decir a Baviera que no va a haber referéndum en Baviera para ser un Estado independiente. Por lo tanto, se caen del mapa. Y el producto, ellos dicen que ellos aportan el 20% de todo el Producto Bruto de España, o sea, más o menos unos 300.000 millones de euros. En caso de separarse, el Producto Bruto de ellos va a sufrir una devaluación del 30%, se caen a 200.000. Pero a su vez, ellos tienen que asumir la parte de la deuda externa que el Banco Central Europeo se los va a ejecutar, que son los 350.000. Pero además, los edificios del Estado español en Cataluña valen 200.000 millones de euros, con lo cual nacen pobres, nacen endeudados, las jubilaciones y los sueldos van a bajar no menos de un 20%, va a aumentar la desocupación y a su vez lo que hay que quedar claro que la población que estaba a favor de la independencia era el 48%.
Pero el 52% que quiere ser española son auténticamente catalanes y españoles. El 48%, muchos son musulmanes, son rumanos, son sudamericanos, etcétera, son africanos que quieren hacer su propia fiesta. ¿Es cierto? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Los musulmanes dijeron, vamos a utilizar Cataluña como playa de desembarco de millones de musulmanes. Entonces, los catalanes propios, que tienen un hijo por matrimonio, en 30 años van a quedar islamizados, claro. Sus derechos van a quedar absolutamente conculcados. Pero te digo, al día siguiente vas a tener acá una situación de violencia, de guerra civil dentro de Cataluña. Es muy probable. Porque le van a decir, ¿qué pasa con el que dice, no, pero yo quiero seguir siendo español? Y ahí va a entrar. ¿Qué va a quedar? Como inmigrante no puede quedar como inmigrante, como nativo residente. Le van a terminar quitando las propiedades, se van a tener que ir de ahí, van a terminar con un odio feroz. Y luego, aparte de la frontera con que se va a establecer con España. Claro, pero además luego, ¿qué va a pasar con los rumanos que van a decir? Bueno, ahora yo no estoy sujeto al Estado español, yo soy igual que el otro catalán. Van a empezar las mafias locales, los choques internos, que van a ser feroces. Y va a repercutir a Francia también. Va a repercutir a Francia también. Es un peligro también. Ahora, lo curioso es que la juventud ha tratado de fascista a Borrell, que es socialista, a Serrat, pero es lógico que es socialista. Que todo el que se oponga va a pasar a ser dentro de la línea del fascismo, etcétera, porque son contrarios a cualquier pensamiento globalista. Han tratado, pero incluso han tratado, digamos, a comunistas, como a Pío Moga, que fue de origen antifranquista y marxista. Pues sí, bueno, también tenés Javier García Isaac, sí, él es carlista, de sangre catalana. Coincide con Joan Manuel Serrat y con Borrell. Y Pedro Varela, que él sí es falangista, bueno, él le puede decir que es fascista y no se va a ofender, pero coincide con gente de la izquierda, con Anguita, que es comunista, y todos le están diciendo vos fíjate, Pablo, que esto Patricio, no existe en la vos fíjate, historia. Patricio, que es un tema justamente generacional. Los que están cuestionando esto, que están diciendo cualquier cosa con el tema del fascismo, es gente que ya está en política y que tiene por lo menos 6 décadas de vida, o 7 décadas. Los que están diciendo que son fascistas es la generación nueva. Claro, ¿entendés? Entonces el problema, justamente, vamos al tema... que es el fascismo. Exacto, justamente vamos al problema de base. Es todo el vaciamiento cultural que generó todo este liberalismo en las escuelas y principalmente, bueno, el problema en Cataluña, que aquí ya se le enseña hace más de 3 décadas y media esta famoso independencia que tienen que lograr de España, que ellos antes eran un país soberano y que están sometidos por España, que es una falacia. Entonces ya desde el vamos están generando la semilla de la discordia, que saben que con justamente 3 generaciones es la generación que está empezando a votar por la independencia. O sea, toda esta gente fue programada por un sistema. Acá hay un trabajo de ingeniería social acá, exactamente, terrible. Ese es el tema. Nosotros nos encontramos ahora a nivel mundial con una ingeniería social mundial y nueva. Entonces vos fíjate que lo que pasa en España pasa en Argentina. Toda la nueva progresía en Argentina, cualquiera que diga yo soy argentino, defiendo mi bandera, te queman la bandera porque dicen que sos un fascista o sos un nacionalista, o sea, están en contra de su propia patria donde nació. Entonces, esto es un tema muy delicado que tenemos que ver nosotros, los personas un poco que hemos estudiado. Políticos argentinos que claro, decían que no cantan el himno. Pero no solo se da la política generacionales argentinos nuevos, sino en toda la prensa, que parece que están todos lobotomizados, que parece que por haber una supuesta independencia, piensa que van a entrar por una peatonal caminando y no va a haber represión. Piensa que una independencia no hay sangre, no hay represión, no hay nada. Eso quiere decir que la gente está totalmente tomada de la mente, porque justamente en lo que es la alta política, el principal campo de batalla es la mente del enemigo. Entonces, esto es una guerra psicológica, pero no solo con España, es una guerra psicológica a nivel mundial, porque lo que quiere el sistema es justamente dividirnos cada vez más para que los grandes países que tienen tradición dejen de serlo para después dominarnos. ¿Comprendés? Bueno, nosotros nos han destruido toda nuestra tradición hispánica, exactamente. Bueno, pero eso ha sido ya un trabajo pro-británico. Bueno, viene muy bien llevado. Exactamente, viene de la misma fuente. Entonces, pero ahora, digamos, mejor elaborada con la Escuela de Frankfurt, con el Instituto Tavistock y todo un neomarxismo que habla de la emancipación y las nuevas reivindicaciones sociales y personales, en donde que están transformando y haciendo esta ingeniería social que hablan de democracia. La democracia es un sistema de votos para elegir representantes. Punto. Pero acá se está en contra de la Constitución. Claro. Punto. Claro. Entonces acá, decir, vamos a repeler, va a haber represión contra los que quieran separarse,
del Estado, lógicamente, ¿qué pretenden? ¿Que no haya víctimas, que no haya heridos? Que antes, por tomar 100 metros de un territorio, había una guerra entre dos países. Claro. Entonces, ahí te das cuenta el problema y el vacío generacional que estamos viviendo. Sí, Que piensa que es, son los malos los que les pegan a ellos. aparte piensa Cuando que es una ellos diversión. Y no solo eso, encima mienten porque dicen que ganaron en las urnas, cuando las urnas ya estaban totalmente llenas con votos anteriormente a la votación, y se votaba 3 o 4 veces o 5 veces. Entonces estamos ante una falacia armada, ante un montaje, hasta con fotos truchas que están mostrando por todos lados, con señoras que tienen sangre, igualmente con otras personas, que esto está planeado, esto es una guerra de baja intensidad que más adelante puede llegar a ser de alta intensidad. Ahora pregunto, todo esto que está ocurriendo, que sin duda ocurre ahí y que va a ocurrir en otros lugares porque son lugares de experimento, ¿no? En algún momento se experimenta ahí. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, en este mundo catalán hay reacciones por parte de toda España, ¿no es cierto? Si hay reacciones, que es lo lógico que exista y que seguramente van a ser tildados, como acaban de decirle en la mesa. Pero ¿hasta qué punto quién está digitando esto? ¿Quién está detrás de esto? Bueno, más allá del espíritu independentista o segregacionista. Bueno, justamente lo que están digitando es el liberalismo, el nuevo orden mundial, que tiende a romper con la soberanía de los países, porque el nuevo orden mundial, ¿qué es lo que propone? La atomización de la sociedad, la separación de la familia, en donde el ser humano ya pasa a ser un consumidor más. Entonces un consumidor no necesita patria, no necesita soberanía, no necesita entonces por ende un Estado. ¿Bien? Entonces, estamos viviendo esta ingeniería social, esta lobotomización de la juventud, para que justamente se genere este vacío cultural y piensen que democracia es todo, democracia es permitir todo. No, la democracia es un sistema de votos. Después están las instituciones de la nación que hacen cumplir la Constitución Nacional. Para eso están las autoridades. Entonces, esto está organizado porque esto se está dando, no solo que también hablan de lo que va a ser en Cataluña, sino que se habla también en Francia, se habla también mismo ahora con nosotros tenemos un grave problema que fue la reforma del 94 en Argentina con el tema de los pueblos originarios, que eso se está discutiendo en el Congreso, más de 8 millones de hectáreas para repartir. Estamos hablando de países enteros. O sea, aparte el hecho de sacarle a la nación la propiedad sobre su subsuelo y entregárselo a las provincias es como que debilitan al Estado Nacional, ¿no? Exactamente. Bueno, eso fue la reforma del 94 que balcanizó prácticamente al Estado y le dio a las provincias la potestad de poder explotar. O sea, feudalizó los recursos naturales. Exactamente. En feudos provinciales para los negociados de los propios gobernadores. Exactamente. Y ahora el problema el indigenismo y el originario, que de originario no tiene nada porque no hay nadie que esté desde el origen. Ya es una falacia del término en sí, ¿comprenden? Pero bueno, volvamos al tema de Europa, y esto va a traer graves problemas porque los pueblos tienden a copiarse. Entonces piensan que una independencia es así nomás y como caminando por una calle. No, trae graves consecuencias a nivel geopolítico. En Gibraltar están los británicos, si Cataluña se independiza, también va a afectar parte del sur de Francia, y esto es todo un dominó, que después no se sabe a dónde terminará. Cuando se cayó la Unión Soviética, o digamos el muro de Berlín, también se gestaron en Yugoslavia, en Rusia, en tantos lados, separatismos, nuevas repúblicas, tuvimos guerras. Sí, pero ahí había tradiciones concretas. Por ejemplo, las naciones del Báltico, Lituania, Letonia y Estonia, tenían identidad propia, eran presoviéticas. En algún momento Finlandia o Polonia habían sido parte del imperio del zar, pero es distinto, porque un imperio, cada región mantiene sus propias peculiaridades. Están unidos en una cabeza, pero luego cada uno tiene su propia relación con el mundo. Entonces, Lituania, Letonia y Estonia eran países con características distintas, casi todos eran luteranos, alguna minoría católica en Lituania, pero eran diferentes a los rusos. ¿Y qué pasa con los otros? Por ejemplo, Yugoslavia con los croatas. Y ahí también, porque una cosa eran los serbios y otra cosa eran los croatas y los eslovenos. Los croatas y los eslovenos son católicos. Los serbios y los montenegrinos son ortodoxos serbios y son prorrusos. Y después hay en Kosovo, que en realidad Kosovo era origen ortodoxo, se le hizo toda una ingeniería social y se lo islamizó. Y después Bosnia-Herzegovina tiene una parte de musulmana y otra parte cristiana. Ahí realmente se buscó generar foco de discordia en los Balcanes. Pero en realidad Croacia y Eslovenia nunca se sintieron yugoslavos, ¿no es cierto? Es una realidad. Se sentían más identificados
Con el Imperio Austrohúngaro, con Hungría y con Austria. Con Alemania. Pero básicamente con el Imperio Austrohúngaro por el tema que eran naciones católicas. Entonces no había ningún problema. El problema era Serbia. Serbia era otra cosa. Los partisanos. Ahora, la Segunda Guerra Mundial también divide un poco los países. Y lo Sí, que lógico. la parte de Polonia pasó a ser Alemania, lo que Austria pasó a ser otra. Claro, la zona de Breslau, todas se convierte modificaciones. la Breslau alemana se convierte en la Wrocław polaca, y lo que era Prusia Oriental se convirtió en Lituania. Claro. ¿Cierto? Pero sin embargo no generaron separatismos ni conflictos internos. Después volvió toda la normalidad. Después O sí de- hubo un orden. Bueno, digamos que normalidad acorde a digamos lo que que era la el época. poder de la Unión Soviética y del otro lado el poder de los vencedores de Yalta dividieron las aguas y por eso no hubo tampoco tanto conflicto, ¿no? El poder ya estaba. Pero digamos, la Unión otras manos. Soviética se separa, vuelve a las fronteras naturales de Rusia, así que no fue tan traumático. El gran problema que tuvo ahora fue con Ucrania, ¿no? El tema. Ucrania sí, complicado. porque hay algunas raíces comunes. El tema es que en Ucrania tenés una división, tenés un sector que tiene más influencia polaca y católica, otro sector que es más ortodoxo ruso. Entonces Crimea sí era históricamente de Rusia. Más La los rusos de división- Kiev vienen de Ucrania. Claro, exactamente. Nos estamos yendo de tema, me parece. Sí, Estamos sí, yendo- sí, pero la tendencia separatista existe en las últimas décadas y es notorio. Muy acentuada. Sí es cierto que, por ejemplo, ahora, esto lo comentaba un analista, que es Gabriel Martínez, que hablaba de lo que está ocurriendo en Rusia, que han creado los ingleses han creado el indigenismo siberiano. Pues dice que los siberianos deberían separarse de Rusia y demás. Es Sí, una tipo movida mongoles, toda esa onda, ¿no? Claro, hay una movida de los británicos para tratar de fraccionar a Rusia. Ahora encima, ¿no están los británicos detrás de todo esto? Sí, el caso No te quepa la menor duda. el caso mapuche sí. El caso de No, el caso Siberia de Ah, sí, también. no, es que la propuesta de los pueblos originarios fue una propuesta de la Commonwealth. Bueno, pero eso lo conocemos acá en América, realmente lo tenemos muy claro, que los ingleses siempre dominaron o tendieron a dominar y bueno, cuanto más fragmentado Muchos esté no lo todo- tienen tan claro. No, bueno, hay una parte por lo menos política lo tenemos que... claro lo que nos ven acá, pero con relación a Cataluña, ¿no? O que mañana se separen los gallegos, por ejemplo, o los vascos. Sí. Es decir, ¿hasta qué punto eso puede generar fricción y de qué depende? Wow, sería un caos total. Sería un caos. Bueno, pues si hoy se fracciona con Cataluña, mañana saltan los vascos, los gallegos. Ah, por etcétera, supuesto. Puede gestarse una esquema. ¿Y qué pasa? Es que con- pierden todos ¿Y acá. a Eso, quién eso le es lo que no, conviene? eso es lo que no ve el pueblo. Pierden todos. Lo que estaba viendo yo ayer en Cataluña, en el mismo programa de televisión que es muy reconocido como acá en los programas de acá. La gente llorando porque en su misma familia hay independentistas y otros que se sienten españoles. Esto es trágico. Es trágico. Es desmembrarse De su propia es identidad. cada vez como perder un padre o perder una madre, es estar de luto, porque ¿cómo se vuelve a todo esto? Claro, porque vos no podés crear un estado de la nada. O sea, pensemos que nosotros, Hispanoamérica, en el siglo XIX, cuando se separa de España, entramos en conflictos civiles y guerras civiles. Todos, no solo los argentinos. En Uruguay pasó lo mismo, en Chile pasó lo mismo, en Perú pasó lo mismo, en México ni Hispanoamérica. hablar. Y no se logró recuperar el nivel económico de vida de 1810 hasta 50 o 60 años después. Entonces el desastre fue con millones de muertos. No solo eso, sin moneda, porque acuérdate cuando viene Beresford se llevan el tesoro a Hacienda y por el pueblo quedó sin moneda, eso es lo que no se habla, como después en Perú. Entonces era un pueblo que no tenía moneda tampoco, y más toda la guerra que se generó civiles del manejo de los Bueno, recursos los del movimientos puerto de Buenos independentistas Aires. ¿no? vaciaron las cuentas nuestras, la de Exactamente. Potosí, la de Chile, la de Perú, la de Bogotá y la de México y creo que la de Guatemala. O sea, toda independencia y separación empieza con deuda. Y que a Cataluña le va a pasar exactamente lo mismo. ¿Y la deuda con quién? Con la City de Londres. Bueno, eso es lo que vamos a hablar Claro, ahora. se convierte en una colonia inglesa. Te Exactamente. adelantaste la parte económica, pero me interesa saber, porque todo separatismo, independismo, llamarlo como quieras, implica toda una nueva economía. Recién planteaste o te adelantaste al tema, pero vale la pena que la profundicemos porque esa parte no se toca, ¿no? Y me gustaría que la toquemos. Vamos a un pequeño corte, volvemos enseguida con Patricio Alonso y Gabriel Fosa sobre este tema de Cataluña, el drama que vive España. Ya volvemos. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, en coautoría de Lucas Carena y Pablo Dávoli. El libro que revela las maniobras de manipulación psicológica y cultural.
La Guerra Invisible, acción psicológica y revolución cultural. Disponible en mercadolibre.com.ar. La Guerra Invisible, acción psicológica y revolución cultural. Seguimos aquí en Contracara, por TLV1, sobre el tema que estamos experimentando, ¿no?, de lo que vive España hoy en día con su intento independentista de Cataluña, con Patricio Alonso y Gabriel Fossa. Recién estábamos hablando un poquito, íbamos a ir a la parte económica, pero hay dos temas que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, George Soros, en el Financial, dice que financia, o por lo menos colaboró en la financiación del independentismo catalán. Y según dicen que la Fundación Open Society Initiative for Europe de George Soros financió en el 2014 organizaciones que militan por la independencia de Cataluña, reveló el año pasado el diario español La Vanguardia. Según documentos internos, la Open Society Initiative for Europe entregó $27.000 al Council de Diplomacia Pública de Cataluña, que es el Consejo de Diplomacia Pública, y a organismos creados por el Generalitat de Cataluña, que participan varios entes privados. También le dio casi $25.000 al Centre de Información y Documentación Internacional en Barcelona, que es el centro de información más importante y una especie de centro de think tank, como le dicen. También trabajó influyendo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y también que estuvo involucrada en todo esto Hillary Clinton. Así que vemos eso por un lado, que están en alguna manera todos queriendo hacer un poquito de barullo en España. Bueno, ahí puedes ver sí, el tema de Soros. Soros es un representante, y se podría decir en la figura de las grandes finanzas a nivel mundial, puede ser una especie de agente mismo de la familia Rothschild. Claro. Es lo que por lo general se sabe en los grandes centros de poder y de estudios, que él es como un ejecutor de planes mucho más avanzados, y bueno, tiene que haber una cara visible. Y esto tiene que ver con la conexión, como te dije anteriormente, con la City de Londres. La familia Rothschild es la que maneja prácticamente todas las divisas y el manejo de los bancos centrales a nivel mundial. Así que no es de extrañar que Soros esté ejecutando estos separatismos, ¿no? Sí, esas cifras que aparecen deben ser el cambio chico. Sí, debe ser 2,5 millones o algo más, capaz que debe haber faltado unos ceros. Pero al margen de eso, siempre Soros está, como también está con el tema de los, ¿cómo se llama?, de LGBT, de los grupos que básicamente todo lo que sean movimientos separatistas la salud reproductiva, aborto, esta, homosexualidad y todo eso. Se llama, ¿no?, la ideología de género que están, ¿no? La ideología de género, que justamente se da en estos últimos años como ingeniería social, que tiene que ver con lo que estamos hablando, la atomización de una sociedad, romper con la tradición, romper con la soberanía, con la idea de patria, y todo esto justamente, como se planifica de acá a un siglo y a décadas. Nosotros, como somos de otra generación, hemos estudiado y tenemos una formación muy diferente a lo que tiene la formación en este momento la juventud. Y ahora nos estamos dando cuenta que esa ingeniería está haciendo mella, porque nos estamos dando cuenta que la gente se pone mal porque hay una represión a un grupo de catalanes que quieren independizarse. Claro. ¿Cómo que no se sorprenden? Es lógico que haya represión. Más, en estos momentos en realidad tendrían que estar arrestados todos por sedición y traición a la patria, como lo establece la Constitución española. Llega un pedido de cientos de miles de votos pidiendo que los mozos de escuadra sean una fuerza ya anulada. Sí, creo que le hacían sumarios. Habían dicho que ellos iban a garantizar de cerrar todos los comicios, y no solo no lo hicieron, sino que los apoyaron, incumpliendo una orden judicial. Entonces, esto me hace acordar a lo que es el método que se llama ventana de Overton, ¿no es cierto? Que sería interesante que nuestros oyentes lo busquen. Cómo una sociedad la pueden hacer cambiar de opinión en un proceso que puede llevar 30, 40, 50 años, y le cambian el eje cultural, ¿no es cierto? Y
nos ha pasado a nosotros en nuestra historia y se sigue implementando ahora en la actualidad. Vos me preguntabas sobre el tema económico. Sí, pero antes de ir al tema económico, quisiera que pusiéramos en pantalla, vos sabés que la Orden Iniciática Nueva Fraternidad de Constructores, que es una logia masónica, creo que tenemos un ejemplo en pantalla, donde dice la logia Acuarios número 1 de Oriente de Barcelona, perteneciente a la Orden Masónica Nueva Masonería bajo la aprobación de su jerarquía superior, manifiesta que por decisión de mayoría absoluta por sus miembros y por tanto con la soberanía que nos es propia, dice, expresamos nuestra repulsa a la vulneración de los derechos fundamentales que están aconteciendo en Cataluña, derechos como la de ser consultados en referéndum, derecho a la libertad de expresión, de información y de reunión. También expresamos nuestro desacuerdo y profundo rechazo a la injerencia y al menosprecio que está ejerciendo el Estado español sobre las instituciones catalanas y sobre sus representantes legítimos, por lo tanto, sobre sus ciudadanos. Y decimos no a la represión, sí a la libertad al respecto de los derechos más fundamentales. Dicen también, declaramos en esta manifestación externa y visible nuestro apoyo y adhesión al proceso de votación libre de referéndum sobre la independencia de Cataluña, e incluye, invitamos a las logias masónicas del mundo, así como a toda la ciudadanía a reflexionar y debatir sobre esta cuestión, a que se pronuncien abierta y libremente. Ahí lo firman supuestamente 30 miembros de esta logia que trata en Barcelona el 26 de septiembre. Bueno, a esta gente habría que ponerla presa también por sedición y estar en contra de la patria. Porque está pasando por arriba de la Constitución española. Ahora está lleno de masones en España, en toda España. ¿Cómo bueno, es esto? vos fijate la decadencia la decadencia de España. Felipe González, masón. Aznar, masón. Zapatero, masón. Rajoy, masón. Masón. Ya Rajoy tendría que haber puesto preso a toda esta gente y no la puso presa. Entonces acá hay una confabulación, hay una mancomunión. Claro. ¿Cómo puede ser? Hay algo curioso. Más, el rey de España. En la coronación de Felipe VI, que muchos españoles están pidiendo que el rey tome cartas en el asunto, se ponga la chaqueta militar, ordene a la Fuerza Armada. Las Fuerzas Armadas lo seguirían a él, sin ninguna duda. Sí, pero él sigue a Inglaterra. Pero lo curioso es que en la coronación detrás de los expresidentes de gobierno estaba sentado Henry Kissinger, que se lo ve. Cualquiera busque en YouTube la coronación de Felipe VI, se ve a Henry Kissinger. Además ya no se hace la coronación como corresponde, que debe ser en la Catedral de Toledo, con unción de óleo sagrado. Pero hace unos meses ya estuvo en Inglaterra y lo condecoraron. No, bueno, pero eso fue un intercambio de condecoración. Eso yo no lo veo tan grave. El tema es la realidad. Lo que estás viendo, hay una inercia que se deja morir al país. Eso es concreto. Bueno, sin duda también a Europa entera, nosotros lo hemos visto en nuestras independencias americanas, bueno, lo hemos visto, lo hemos estudiado por lo menos, que cada independencia requería un apoyo económico por parte de Inglaterra. O sea, Inglaterra financiaba las independencias. No solo financiaba, que vinieron con barcos, vinieron con almirantes, con todo, tropas, militares, mismo todo. Bolívar le pagaba del Tesoro Nacional a las tropas británicas para que combatan. Ahora, ¿esto puede darse también en España? ¿Eso puede darse en Europa? Sí, no, yo creo que... De hecho, a ver... Este problema, también que intervengan tropas extranjeras. Este problema de manipulación de sociedad no solo le ocurre a los españoles, no solo nos ocurre a nosotros, le ocurre al pueblo francés, que desde ellos les decían todavía que en 1789 lograron la libertad, etcétera, etcétera, y en estos 2 siglos Francia no tuvo paz. No tuvo paz. La cantidad de guerras que ha tenido Francia es feroz. La cantidad de millones de hijos que perdió Francia en todos los conflictos por culpa de todo lo que ocurrió después de la Revolución Francesa es enorme. Estamos hablando de millones. Millones muertos, sí. Lo mismo le pasa a los ingleses. En el fondo, Inglaterra también es un país ocupado desde... Inglaterra fue el primero que cayó. Con Cromwell, cuando empiezan a correr a todos los católicos, para después, cuando viene Enrique VIII, ya tenía el anglicanismo impuesto por su... divorcio con Ana Bolena, ¿no? No, ese divorcio de Catalina Aragón. Católico. Cromwell aparece después. Cromwell aparece después. Pero bueno, justamente la persecución al pueblo británico empieza con eso, a perseguir los católicos y después imponer una idea, prácticamente romper con la división del Vaticano, con el poder del Vaticano, y ellos manejar un propio poder, que después se establece en el principio del capitalismo, ¿no? Y toda la era que estamos viviendo ahora. Y ahora volviendo... que está claro, pero obviamente esto está financiado y sin duda hay intereses o por debilitar España o debilitar Europa o generar conflictos en todos lados,
pero está la parte económica, que Claro. es lo que uno no maneja Las muy bien, pero que está consecuencias- escondidito ahí, pero que es la que mayor influencia ejerce. Sí, acá hay una maniobra, alguien se va a quedar con Cataluña por 2 centavos, porque las consecuencias económicas de la independencia son feroces. Artur Mas le decía a la gente, ¿qué querés que hagamos con los 16.000 millones de euros que nos van a sobrar si nos independizamos? ¿Querés más salud, más educación? Y es cuento eso. ¿Por qué? Porque en caso de independencia, como te decía antes, el PBI se va a reducir un 34%, la moneda va a devaluarse un 30%, los salarios de los empleados públicos bajan un 20%, las jubilaciones bajan un 22%. Eso, pero para arrancar. El país se reduce a 2/3 y la deuda que van a tener va a ser posiblemente el doble o el triple de ese PBI, con lo cual están recontramuertos. Pero las consecuencias inmediatas de que todo lo que ellos venden fuera de Cataluña no lo van a poder vender, eso quiere decir Bueno, que al si hay día intereses, siguiente... van a poder vender. Pero Si no hay van a intereses poder por vender, otro. tal le pueden vender en Inglaterra. Y le van a vender al precio que le pongan los Capaz que la ingleses. ponen en la Commonwealth, seguramente. Pues sí, pero ¿sabes qué? De acuerdo a los precios que le dicten de afuera. Bueno, está bien, pero... Y en base, ¿sabes qué? A un endeudamiento que le va a exigir Exacto. la banca de Londres. Bueno, como Hispanoamérica, pasó lo mismo. Lo mismo que nos pasó a nosotros, con el Tratado de Comercio y Navegación de Claro, 1825, va a pasar lo mismo. que firmaron todos los nuevos estados hispanoamericanos, que decían, ahora somos libres, minga, nos entregamos nunca así. más presos. Fuimos presos con grilletes a las finanzas inglesas. Lo mismo le va a pasar a los catalanes. Por lo cual eso va a crear choques internos, así que la culpa es de los catalanes españolistas, le van a quitar propiedad queriendo con eso salvar la situación, y lo que van a hacer es empeorarla y van a terminar con un conflicto interno. Y otro problema, el sangriento. espacio habital mismo. El espacio habital es muy reducido también. Ahora estamos hablando que Si van a estamos tener- hablando que se va a llenar de musulmanes y va a haber una proyección de poblacional mucho más grande, va a haber un gran va a tener caos que a nivel- constituir su propia moneda, o sea que va a tener que cambiar todo el sistema financiero. Sí. Va a tener que seguramente recibir créditos internacionales, que es muy probable que se los den algunos porque le conviene quebrar a España. Esta Sí. guerra viene desde 1711, o sea, Sí, es pero una guerra acordate lo perpetua. siguiente, también ellos se calcula que la fuga de capitales va a ser de 220.000 millones de euros. Es decir, ya hay muchas empresas grandes que se están deslocalizando, ya han girado sus cuentas a otros lugares de España. Y no solo en el primer bloqueo lugar. español con el tema de la mercancía de Barcelona, que no se la van a comprar. Por Porque supuesto. también va a haber un bloqueo en No ese van a sentido. terminar en una pobreza vergonzosa y todo el Y mundo va a encima preguntar con- dónde están los 16.000 millones de euros que faltan. Y o encima que con la sobran. mitad del pueblo encerrado queriendo ser español en un país que se proclama independiente, ¿no? Ahora, todo ese proceso de tiempo que ocurre hasta que haya un reconocimiento, si es que efectivamente se independizan, ¿no? Que haya reconocimiento. ¿Qué tiempo demora? Porque eso no sale de un día para otro. Esto requiere No, todo yo creo que un sí, andamiaje que es muy difícil. ¿no? Bueno, la Comunidad Europea no lo va a reconocer. Pueden crear una moneda alternativa como Van a tener que Silvio fabricar Gesell, una moneda sin valor, sin respaldo. Claro. ¿cierto? o una moneda inconvertible que se mueva internamente. Bueno, como Como el- Inglaterra sí, se fue del como el BRICS, yuan. seguramente está Inglaterra, porque Inglaterra lo va a aglutinar con la Commonwealth seguro. Como justamente se fueron ellos, Claro. entonces lo van a invitar a Cataluña a ser parte de la Commonwealth. Eso Y sería, si no de se la Commonwealth son convierte en- 2/3 de la población mundial, Si no prácticamente. se convierten, ¿sabes qué? En Norcorea. Claro. Si no se convierte en Corea del Norte, una moneda de papel que no vale en ninguna parte del mundo, que es una suerte de vale local. Yo creo que después van a estar pidiendo volver a España. Como esas monedas, claro, como esas monedas no convertibles que se utilizaron también los bonos locales. Por ¿no? supuesto. No, esto sabes cómo se puede sostener con mucha sangre, con muchas masacres, que ya lo hicieron, porque cuando Luis Companys, que se nombra presidente de una inventada República de Cataluña en la época de la Segunda República Española, él para sostenerse asesinó por lo menos 9.000 catalanes, se calcula. Entonces, la única manera es crear una tiranía salvaje al más puro estilo cubano, Corea del Norte, una cosa así. Ahora si reacciona España, ¿no? El gobierno español. Ya tendría que reaccionar y meterlos presos. Bueno, Por ya la ley, hoy- por la Constitución directamente. Claro, está Si bien. Rajoy fuera presidente, que en realidad tampoco lo tenía que ser presidente, lo tenía que hacer un juez. O la Corte. Bueno, Ni siquiera el presidente Pero- puede enjuiciar, la Corte. bueno, tiene que buscar todos los andamiajes, pero si Exacto. se independizan no van a reconocer ninguna corte, ni gobierno, ni nada. Lógico. Digo, si tuviera que reaccionar el gobierno español y mandar a sus tropas y todo eso, ¿no generaría también un conflicto en Europa toda? Sí, totalmente, porque habría Porque que ver. los interesados, Porque, obviamente, ¿no? lógicamente, avanzar con esto
Acá hay alguien, acá hay otros hilos que manejan esta independencia. O sea, vos están apostando todas las fichas hasta con falacias y mentiras de que el pueblo votó y que el pueblo dijo sí a la independencia cuando ya sabemos que es una mentira. Y si juegan esta carta de que se independizan, es porque realmente debe haber un soporte atrás que digan háganlo que nosotros los bancamos, porque si no sería una especie de suicidio. La otra es que dicen que en realidad es una amague de Carles Puigdemont y de la dirigencia catalana para conseguir mayores beneficios y terminar considerándose como una nación unida bajo la figura del rey con el resto de España, y lo que buscan de esa manera es que las finanzas, los aportes que le aporta España, lo manejen ellos sin ningún tipo de control. Exacto. Es lo que están buscando. Creo que hoy Rajoy decía de buscar un encuentro. Pero lo que buscan es que la plata que llega de Madrid la manejan 4 tipos sin preguntarle, sin rendirle cuentas a Madrid, y en el fondo no le van a rendir cuentas al pueblo catalán. Como hicieron acá con la independencia de la Argentina y de todas las demás. Donde un grupo de gente se hizo cargo de una los nueva contrabandistas moneda y de hacía lo que época, quería. exactamente. Claro. Ahora, todo este accidente que hubo de esta camioneta que cruzó en la Rambla y que atropelló, ¿hay algún hilo conductor en eso? A mí lo que me llamó la atención es que falsa hubo después gente que fue a rezar ahí, había catalanes que fueron con la bandera española y catalanes con la bandera estelada, como le dicen esta, o estrellada, y hubo una serie de agresiones terribles. Es decir, cuando a un pueblo no se le hizo un lavado de cerebro, se encuentra en situaciones abominables. Yo me acuerdo que un día había ganado la selección española de fútbol y salía un grupo de chicas catalanas a festejar como acá, ¿no es cierto? Y entonces 2 se habían puesto la bandera de España y una tercera chica las iba filmando. Y un muchacho, que además se notaba un muchacho musculoso, como parecía un deportista, las vio y las agarró a trompadas en la cara. Es una cosa totalmente desmesurada. Eso implica ahí un lavado de cerebro que es lastimoso. ¿Eso cómo se cura? Y lamentablemente se cura. Por lo general, en la historia enseña que se cura con una respuesta tan fuerte. Y cambiar también similar, y a partir de ahí tiene que haber una educación. Lo que pasa es que no puede más. Exacto. Madrid no puede permitir ya más este tipo de currículas destructivas. Exactamente. Cosa que nos pasa a nosotros. Totalmente. Porque la enseñanza de la historia en la Argentina, nosotros veíamos más historia, pero la veíamos errada. La que se ve en los últimos 30 años ya prácticamente es un vacío absoluto y los chicos no tienen la más remota idea. Bueno, esto de los pueblos originarios. Esto de los pueblos originarios, cuando ya se conformó el Estado-Nación, volver para atrás y hacer un revisionismo y entregar tierra a los mismos argentinos como vos y yo, es una locura. Ahora, otro tema que creo que vale la pena tocar, ¿no? España es un país católico, aunque... En su esencia, sí. En su esencia, ¿no? ¿Qué rol juega la Iglesia en todo esto? ¿Hay algo? Sí, la Iglesia catalana se nota que está infiltrada porque es absolutamente traidora a España. Allá hay 600 sacerdotes pidiendo el derecho a votar y a la secesión. El Monseñor Nobel también está a favor de esto. La conferencia episcopal tuvo un lenguaje blando, muy tibio, vergonzante y vergonzoso, porque ya hay muchos católicos practicantes que vos sabés que allá pagás un aporte. Sí. Tenés que marcar qué religión perteneces. Casi toda Europa, creo que claro, y ese impuesto va a la religión que vos dijiste, ¿no es cierto? De las que están reconocidas. Los impuestos. Bueno, hubo gente, católicos practicantes, que dijeron el año que viene no marcamos y no vamos a pagarles impuestos. Sí hubo el obispo creo que de Bilbao, salió o de Santander a decir que esto es una barbaridad, que es violar hasta el 4.º mandamiento, que es honrar al padre y madre, porque uno debe honrar a la patria, debe honrar el Estado de Derecho, debe honrar la justicia, y no se puede llevar a los pueblos a enfrentamientos. Fue el único obispo firme que declaró lo que había que declarar. El resto de la Iglesia blanda, y se nota, bueno, que está infiltrada, ¿no es cierto? Y además que también son hijos de este siglo y tienen un vacío cultural y teológico que es lamentable, ¿no es cierto? Ahora, el punto de vista también del Congreso, llamémoslo, del Parlamento español, porque vemos la reacción del Poder Ejecutivo, de alguna manera, mencionarlo, pero hay un silencio, en lo que es el Poder Legislativo, donde integran todos diputados y... Bueno, vos lo ves, por ejemplo, a Oriol, que del Partido Popular se opuso a toda esta situación y se levantó un día que se hacía una elección de este tipo. Lo que han hecho los políticos y legisladores catalanes que están en contra de esta segregación es no dar quórum y poner en su banca la bandera española o la bandera de Aragón, que es lo mismo, pueden usar cualquiera, luego llegado el caso
no habría ningún inconveniente, porque la de Aragón no es separatista. Y así todo, sin quórum, los demás dieron por aprobado algo que no tiene prácticamente licitud. Podemos es el eje que habla de reivindicar la votación, el referéndum, Pablo Iglesias, ¿no? Toda esta nueva progresía antipatriótica, antinacional. Ahora, ¿cuál sería una jugada inteligente por parte del gobierno español? Mira, están como llegando tarde. No, También llegan tarde, como los separatistas también llegan tarde. Es decir, esto podrían haberlo hecho cuando los catalanes eran mayoría. Ahora tienen un grave problema de infiltración de minorías y algunas minorías extremistas que se los van a comer en 2 generaciones. La única es una movida muy fuerte del gobierno central. Y ahí es decir, necesitaría una clase dirigente política patriota como nosotros. ¿Cuál es la solución de Argentina? Tener patriotas en el gobierno. Están igual que nosotros. Sí, una clase igual. dirigente decadente, corrupta, antipatriota, antinacional. Bueno, Gabriel, Gabriel, fíjate que lo ves. anteriormente es globalista. Es ¿no? globalista, Sí, bueno, no, este- está de Eso acuerdo lo al ves en sistema. Francia, porque Exacto. los políticos franceses también son antifranceses. Los políticos ingleses son antiingleses, notoriamente son antiingleses. Sí, sí. Entonces, Mismo Angela Merkel, anti-alemana totalmente. y claro, Por eso empezó a ganar el R1. vos lo ves, los únicos países que tienen gobiernos patriotas, curiosamente, son los de Europa del Este, los que sufrieron el comunismo. Entonces vos ves el presidente Orbán de Hungría defendiendo los valores cristianos de Hungría, la presidenta de Polonia también defendiendo la condición católica de Polonia, Putin, bueno, pretendiendo ser como una Dalí del cristianismo, ¿no es cierto? Sí. En Bulgaria está pasando lo mismo, una restauración de valores cristianos. En Lituania también hay una restauración de valores cristianos. Esto es la Europa atlantista, que está en un plano de decadencia O absoluta. sea que estamos ¿no es cierto? volviendo un poquito a lo que son los movimientos nacionales, ¿no? Y Sí, los movimientos identitarios son los que están Son los que están planteando una salida alternativa en Europa y que yo creo que si hay una situación que se ve violenta. Ya o está sea, la situación. La situación está violenta. En el pueblo de Ventimiglia eran 23.000 habitantes y hay 30.000 más africanos en la calle viviendo en el pueblo. O sea, está invadida, literalmente. Y así en Italia, Francia también con el tema musulmán, que son 6 millones de musulmanes, en Alemania 5 millones de musulmanes, Londres es prácticamente musulmana, o sea, es más el problema de Cataluña. Europa es un hervidero, realmente lo que va a pasar en estas décadas va a ser algo... Sí, si no hay una reacción inmediata, Sí, va a ser algo ya en complicado. una generación te diría que es tarde. Bueno, pero requiere efectivamente, ¿no? Mayor, no sé, decisión por parte del gobierno español y de alguna manera reaccionan. Lo que pasa es que cualquier reacción que pueda hacer ahora es como tirar más leña al fuego, ¿no? Yo creo que es la hora de los pueblos. Si no reacciona la dirigencia, va a reaccionar el pueblo. Yo creo, ayer posteé, digo, el único que va a salvar a España es el pueblo español. Porque si hasta ahora Rajoy no puso, o la Corte Suprema de España no puso preso a estos sediciosos, Bueno, se ve quiere que decir que hay una Rajoy no convivencia tiene con el poder. mismo poder. Claro, Rajoy no tiene el poder, exactamente. Efectivamente no lo tiene, no lo tuvo, no lo tiene y dudo que lo vaya a tener. Y antes de Muy terminar, quiero probable que mandar, se seguramente estamos por finalizar, un saludo a todos los españoles. Yo tengo sangre española de Castilla y también sangre italiana. Me dolió muchísimo lo que le está sucediendo a ustedes. Realmente acá estamos muy preocupados porque también estamos viviendo otro proceso de separatismo que se le está dando en el sur de nuestra Patagonia y quizás en el norte también. Pero realmente ver españoles llorando, viendo que las familias se están quebrando nuevamente, es algo que nos parte a todos los argentinos en el medio, porque nosotros somos España. Nosotros tenemos este habla castellano, tenemos nuestra tradición y jamás vamos a estar desunidos de nuestra madre patria. Así que les mando un saludo a todos. Sí, yo coincido con Gabriel. España nos trajo, ¿no es cierto?, la fe de Tierra Santa, la filosofía griega, el orden romano, ese coraje numantino que han tenido los españoles, que tanto se vio en la guerra del Atlántico Sur, cuando le hicimos frente a los británicos, ¿no es cierto? Recordémosle a los españoles que el teniente Esteves, antes de morir, encarta a su padre, y que le envía desde Malvinas, le dice: papá, gracias por hacerme argentino, católico y de sangre española. Esa es nuestra identidad. Las otras comunidades que han ido poblando la Argentina, que le han ayudado también a crecer, en el fondo adhieren a los principios cristianos de la patria, ¿no? Todo aquel que defienda la soberanía política, la independencia económica, la justicia social, son valores que hemos heredado del cristianismo. Así que aunque una persona, un argentino, no sea de origen cristiano, se adhiere a esos valores, en cierto modo está adhiriendo a la cristiandad hispánica. Así que los españoles quiero que sepan que nosotros estamos con ustedes y
y esperemos poder todos juntos defender nuestra civilización en España, en Argentina, en Chile, que está sufriendo el mismo ataque que nosotros, En toda Hispanoamérica. ¿cierto? Y que vemos que el ataque se está repitiendo incluso ahora en Ecuador, en el sur de Brasil, y han aparecido indigenistas ahora en Uruguay, ¿no es cierto? Entonces vemos que esto es un ataque organizado a escala global, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos viendo. Gracias, Patricio, por todo, gracias por haber venido, gracias por estar aquí, y lo mismo Gabriel Fossa, muchas gracias. Espero que nos juntemos prontamente para tratar más temas por el estilo, ¿vale? Gracias a vos. Gracias. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Por supuesto que adhiero a las palabras que han dicho tanto Gabriel Fossa como Patricio. En este aspecto creo que hay enemigos que van más allá, creo que estamos viviendo también una guerra entre el bien y el mal, ¿no? Acá hay una cuestión espiritual que también socava a los pueblos, ¿no? Trata de movernos dentro de un mundo materialista, dentro de un mundo plano, ¿no es cierto?, en el cual nos destruye como identidad y nos destruye como futuro. También todas estas organizaciones secretas, finanzas, masonería y todo lo que atenta contra la voluntad del hombre, ¿no? Porque lo somete ante este oscurantismo tan duro, tan difícil y que lamentablemente va a esclavizar a los pueblos. Por eso la oración es tan importante y la unión es tan importante. No en vano, nuestras repúblicas americanas tenemos una consustanciación muy clara con España. Más allá de que se ha cimentado mucho este amor hacia España por estas influencias que ya acabo de mencionar y que de alguna manera debemos volver al origen. Pero el origen nos lo tiene que dar también España como ejemplo. Así que esperamos esa unidad, nos duele mucho lo que está pasando en España, lo sentimos de todo corazón, porque de verdad es algo que no debería ocurrir, pero que lamentablemente estas fuerzas influyen para romper un poco la esencia de cada uno de nuestros países. Así que fuerza España, viva España, y los espero en el próximo programa. ¡Viva España! ¡Viva España!